Buenas noches a todos. Hoy voy a tratar el tema la protección de datos personales en tiempos de la COVID-19. En estos últimos meses, el país ha entrado en alerta por la proliferación del dengue y de la COVID-19, situación que influye también en el manejo de información personal por parte de las entidades de salud privadas y públicas, y en afortunadamente menos casos por parte de los medios de prensa y hasta usuarios de redes sociales de forma poco responsable. La COVID-19 ha sido calificada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En los últimos meses, en todo el mundo, las empresas y organismos públicos han estado tomando las medidas necesarias para contener el virus. Para ello se han tomado medidas para identificar si una persona presenta síntomas o no. Inevitablemente esto implica un tratamiento de datos personales de salud, información que es catalogada como sensible en nuestra legislación. Esta crisis ha traído muchas dudas en torno a cómo dar cumplimiento a las obligaciones en materia de protección de datos personales. En esta charla jurídica daremos respuesta a algunas de las cuestiones más comunes que las empresas se están planteando con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa en mención frente a esta crisis de salud pública. Una de las primeras interrogantes sería si debemos dejar de tener en cuenta la normativa de protección de datos personales mientras dure el estado de emergencia. Pues la respuesta es no. La normativa de protección de datos personales sigue en plena aplicación. En ese sentido, este derecho no ha sido suspendido por el Decreto Supremo número 044-2020-PCN, Decreto Supremo que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID-19. Inclusive así lo ha confirmado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pues en una nota de prensa de fecha 12 de marzo del 2020 señaló que compartir información sobre la salud de una persona, identificándola sin su consentimiento, es una infracción a la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que puede ser sancionada con una multa de más o menos 21.500 y 200.015 soles. La segunda pregunta sería, ¿por qué es importante proteger los datos personales ante esta situación? Hace un par de semanas leí un tweet que decía lo siguiente: por favor, ayuda, mi vecino dio positivo al coronavirus y las demás personas del edificio están exigiendo que se vaya. Inclusive le echan cloro. Todo esto está sucediendo porque se reveló su identidad. Bueno, con respecto a este tema, no puedo dar fe de que sea cierto. Sin embargo, el fundamento de este tweet es claro. Un tratamiento indebido de los datos personales de una persona infectada con el coronavirus puede ser muy peligroso para su integridad física y mental. La tercera pregunta sería si se pueden tratar datos personales debido a la pandemia de la COVID-19. La regla fundamental en materia de protección de datos personales es que una compañía responsable de tratamiento tiene que tratar los datos personales del titular con su consentimiento o tener una base legal que legitime el tratamiento. Bajo este contexto, una empresa está legitimada a tratar los datos de salud sin el consentimiento del titular, siempre que se utilicen para prevenir
tratar o controlar la propagación de la COVID-19 y mitigar sus efectos. El sustento legal es que se trata de una razón de salud pública, definida como tal por el Ministerio de Salud. También se podrán tratar siempre que sean para la realización de estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados. Esto se encuentra en el artículo 14, inciso 6 de la Ley de Protección de Datos Personales. En el supuesto en que un empleador quiera tratar los datos de salud de sus trabajadores, también estará legitimado, pues es una obligación legal por parte de los empleadores cumplir con el principio de prevención que se encuentra en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto lo encontramos en el artículo 14, inciso 13 de la Ley de Protección de Datos Personales. Por tanto, la base principal para tratar los datos de salud es el consentimiento del titular. Sin embargo, para el caso concreto de la COVID-19, se permite a los empleadores y a las autoridades sanitarias competentes tratar datos personales en el marco de epidemias sin la necesidad de obtener el consentimiento de los interesados. Cuarta pregunta. Esto significa que se puede hacer un tratamiento ilimitado de los datos personales de salud, amparándome en las excepciones al consentimiento. La respuesta sería de ninguna manera. Los datos personales deberán ser tratados siguiendo los principios de información, finalidad, proporcionalidad y seguridad. En tal sentido, antes de tratar los datos personales, se les deberá informar, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, las finalidades del tratamiento, el uso de esta información de carácter sensible se deberá limitar a la finalidad que fue determinada al momento de la recopilación de los datos. Es decir, no podrá ser utilizada para otras finalidades ulteriores, a excepción de los casos de actividades de valor histórico, estadístico o científico, cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización. Asimismo, el tratamiento deberá ser proporcional, es decir, tendrá que minimizarse el uso de los datos personales. Por ejemplo, a fin de indagar si un trabajador pudiese estar infectado por el virus, el empleador podrá realizar preguntas al personal. Sin embargo, las preguntas deben limitarse exclusivamente a indagar sobre la existencia de síntomas o si el trabajador ha dado positivo. Resultaría contrario a este principio la circulación de cuestionarios de salud extensos y detallados, o que incluyan preguntas no relacionadas con la enfermedad. Finalmente, se deben implementar medidas complementarias de seguridad a nivel jurídico, organizativo y técnico. Esto implica que se deberán restringir los accesos y privilegios respecto a la información de aquellas personas que pueden estar infectados por el virus. En este caso es el COVID-19 coronavirus. Solamente las personas necesarias podrán tener acceso a dicha información y deberán firmar compromisos de confidencialidad. También se deberá conservar esta información en herramientas digitales sometidas a protección mediante cifrado seguro y con contraseñas especialmente robustas.
En este caso deben de ser muy seguras, ¿no? Por esto que están protegiendo la identidad de estas personas. En caso la información se encuentre en un repositorio no automatizado, esta información deberá estar bajo llave, de manera muy protegida y segura. Una vez terminada esta epidemia, se deberá destruir o eliminar dicha información, garantizando la privacidad de estas personas. La quinta pregunta sería: ¿puedo comunicar dentro de mi empresa si un trabajador dio positivo a la prueba de la COVID-19? Esta información debería proporcionarse sin identificar a la persona afectada, a fin de mantener su privacidad, salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para que la empresa pueda adoptar las medidas oportunas para garantizar la salud de los trabajadores, en cuyo caso deberá informarse previamente al empleado afectado acerca de la comunicación de sus datos personales. Como sexta pregunta tenemos: ¿qué consideraciones merece el sistema integrado para la gestión de la emergencia sanitaria COVID-19, coronavirus? Mediante el artículo 4 del Decreto de Urgencia número 031-2020, se crea el Sistema Integrado para la Gestión de la Emergencia Sanitaria COVID-19, el cual contiene la información centralizada de las bases de datos utilizadas para la implementación y seguimiento de las acciones vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, es responsable de centralizar las bases de datos que se requieren para efectos de la priorización, asignación e implementación de acciones para la oportuna y adecuada asignación de recursos en el marco del decreto supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional en todo el Perú por el plazo de 90 días, calendario y dictamen medidas de prevención y control de la COVID-19, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria aún continúa hasta el mes de septiembre, con muchas probabilidades de extenderse por todo el año. Cabe señalar que dicha norma no menciona nada acerca de la correcta protección de datos personales. No se señalan cuáles son los límites al tratamiento, el plazo que otras entidades pueden acceder a nuestros datos y cómo se eliminarán una vez que hayan dejado de ser necesarios. Como séptima pregunta tenemos: ¿qué consideraciones deben tomar los centros de salud con respecto a este tema tan delicado? Todo paciente o usuario de los servicios de salud, públicos o privados, tienen derecho de ser atendidos con pleno respeto de su dignidad e intimidad, sin que se incurra en actos de discriminación de ningún tipo. Así también cuenta con la garantía de la confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención, puesto que estamos tratando de datos privados y personales de estas personas que lamentablemente han sido contagiadas por el coronavirus.
La Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, reconocen el derecho fundamental de toda persona a la intimidad personal y familiar y disponen guardar la reserva de la información en salud. Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales regula el adecuado tratamiento de datos personales sensibles, cuya información está relacionada a la salud de las personas, lo cual incluye el diagnóstico, tratamiento y condición médica, estableciendo que estos datos no pueden ser divulgados sin consentimiento previo de su titular. Aquí se debe de tomar en cuenta de que solamente se pueden divulgar este tipo de datos si la persona afectada, o en este caso contagiada por el coronavirus, lo permite, ¿no? Puesto que si vemos por medio de los medios de prensa, no solamente aquí en el Perú, sino también en países de Europa o Estados Unidos, hay una eh, hay una reacción de rechazo hacia estas personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad por haberse contagiado, puesto que todos estamos propensos a contraer el virus. Y lo que vemos en los medios de prensa internacionales, incluso con el personal de salud, es que hay un rechazo hacia estas personas, no solamente verbal, sino también que se llega a actos violentos sobre estas personas, tanto para los contagiados como para el personal de salud. Incluso no les dejan entrar a sus propios domicilios, aduciendo de que son un peligro para el, para todo el barrio o todo el lugar donde estas personas viven. Es por ello que es muy importante manejar con mucho cuidado este tema de los datos personales, puesto que hay personas que por temor a contagiarse actúan de manera irracional, no solamente contra los contagiados, sino también contra el personal de salud, que en este caso o en esta pandemia es fundamental el trabajo que realizan, pues en sus manos se encuentra la vida de todos nosotros, y en este caso arriesgan su propia integridad y su propia vida para mitigar los efectos del coronavirus en los hospitales o en las clínicas donde se trata a las personas que están infectadas por la COVID-19. Es lamentable saber de que hay personas que, no entendiendo esta situación y por el temor, no tengan empatía con con las personas infectadas y con el personal de salud, puesto que si estas personas que actúan de manera violenta contra los infectados o contra el personal de salud, si ellos se infectan, el personal de salud los va a atender y nuestra vida depende de ellos. Más bien lo que debemos de hacer nosotros es facilitarles los medios para que desarrollen un buen trabajo y también para que ellos puedan tener un descanso adecuado y la tranquilidad de vida en sus domicilios. Cabe precisar
que la divulgación de los datos del estado de salud de los pacientes contraviene las disposiciones previstas en el marco normativo citado y constituye la comisión de una falta grave, de acuerdo al anexo 3-A, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por el Decreto Supremo número 031-2014-SA, lo que conlleva a la aplicación de una sanción administrativa de hasta 300 UIT, que más o menos equivale a 1.290.000 soles. Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las entidades donde se hubiera cometido la infracción están obligados a accionar la investigación y dar la sanción a los responsables de dicha falta. Como octava pregunta tenemos: ¿qué consideraciones deben tomar los desarrolladores de aplicaciones? Ante esta situación, se están desarrollando aplicaciones cuyo objetivo principal es evitar o ayudar al posible colapso del sistema sanitario. A modo de ejemplo, existen aplicaciones que persiguen realizar un autodiagnóstico de la COVID-19, como prestar teleasistencia o ayuden a controlar el aislamiento y la trazabilidad del contagio a través de la geolocalización. Aquí también hay que señalar lo que Eric Iriarte en su cuenta de Twitter señala, ¿no? Una solución que está planteando es el seguimiento de ciudadanos por medio de sus celulares. Con esta medida nos enfrentamos a dos escenarios. La primera, recolección anonimizada, y la segunda, recolección de identificación. La primera opción se encuentra permitida, pues es una de las excepciones al consentimiento que está contemplada en el numeral 8, artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales. Si nos centramos en datos de localización y movimiento de los usuarios generados por los propios dispositivos de los usuarios, datos con los que cuentan los operadores de telecomunicaciones por su actividad, basándonos en razones de interés público y en técnicas de disociación, sí podrán facilitarse datos anonimizados y agregados que permitan determinar el movimiento de las personas durante este estado de excepcionalidad. Así, las autoridades públicas podrían realizar el procedimiento de los datos de ubicación de forma anónima, permitiendo generar informes sobre la concentración de dispositivos móviles en una determinada ubicación. En este caso serían los ya conocidos mapas de calor. Este tratamiento se deberá realizar todas las medidas de seguridad pertinentes, pues existen investigaciones que a través de la tecnología se podría revertir este procedimiento y por tanto se podría conocer la identidad de la persona, lo cual podría afectar su privacidad. La segunda opción también estaría permitida por la excepción contemplada en el numeral 6 del artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales. Cabe señalar que para una monitorización individualizada debería hacerse el análisis de proporcionalidad exigido por la normativa aplicable, teniendo en este caso
un extraordinario peso, la excepcionalidad de la situación epidémica y sanitaria, y el interés público derivado. Cabe indicar que esto podría entrar en conflicto con la sentencia Escher versus Brasil de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el punto 114 de dicha resolución señala que la metadata, en este caso la geolocalización sería la metadata, forma parte del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, que se encuentra reconocida en el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Por otro lado, el desarrollo de aplicaciones que faciliten la comunicación entre médicos sanitarios y los propios pacientes, basados en procesos de teleasistencia, no deben olvidar las exigencias derivadas de la normativa sanitaria en relación con la legitimación para el tratamiento, que podría derivarse de la relación contractual previa entre médico y paciente, pero que debe completarse en cuestiones básicas como quién puede acceder a datos que podrían entenderse dentro de la historia clínica de los pacientes o que deben quedar guardados por un periodo de 5 años, contabilizado desde la última prestación recibida por el paciente. Otro de los aspectos clave hace referencia a posibles comunicaciones de datos, por ejemplo, a las autoridades sanitarias o a la reutilización de la información, donde tendrán que valorarse otros posibles usos, como la realización de estudios clínicos, los cuales deben estar debidamente anonimizados. Como novena pregunta tenemos: ¿qué consideraciones en materia de protección de datos personales deben tener en cuenta los empleadores que empleen el trabajo remoto? Si el empleador decide continuar sus actividades a través del trabajo remoto, debe tener en cuenta la normativa en materia de protección de datos personales. Los trabajadores que presten sus servicios de forma remota deben tener exactamente los mismos derechos que tenían cuando prestaban sus servicios de forma presencial. Por tanto, el empleador tendrá que establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales con respecto a los estándares mínimos de protección de la intimidad, pues es uno de los derechos fundamentales, protegidos especialmente en la Constitución. En caso el empleador no pudiese facilitar los medios corporativos para que el trabajador preste sus servicios, la compañía deberá valorar si permite el uso de dispositivos personales del empleado para uso profesional y establecer parámetros y normas, dado que dicho uso puede entrañar riesgos para proteger la seguridad de la información si no se aplican las medidas adecuadas. Como décima y última pregunta tenemos: cuando termine el aislamiento social obligatorio, ¿se podrá tomar la temperatura a los trabajadores proveedores o clientes con el fin de detectar casos de coronavirus? Considerando que el empleador debe adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores bajo su dependencia, sumado que nos encontramos en una emergencia sanitaria, se estima que no existe inconveniente en que el empleador adopte como medida de protección de los trabajadores que se tome la temperatura con termómetros que no impliquen un contacto físico con los trabajadores o que tengan un contacto restringido con los mismos. Ello pues, de esa forma, se podría saber si un trabajador tiene uno de los síntomas del virus, lo que podría evitar el contagio con otros trabajadores. Es importante que se tomen las medidas de seguridad pertinentes, como la restricción de acceso a dicha información, a fin de cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.
A manera de conclusión con respecto a este tema, la Ley de Protección de Datos Personales no debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades, especialmente las sanitarias. En este caso es para el combate contra el COVID-19 coronavirus, por cuanto la normativa en mención contiene una regulación sobre el tratamiento de datos personales. Para este tipo de casos, ponderando los intereses públicos con los derechos de las personas en aras del bien común, la protección de la privacidad de las personas debe ser compatible con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia mediante la implementación de sistemas de anonimización de los datos o la aplicación de principios tales como el de proporcionalidad, a través del cual debemos tratar los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en este caso. Finalmente, la seguridad debe ser un factor clave que evite las fugas o filtraciones de datos, ya que estamos tratando con información muy personal de estas personas que han sido infectadas por el coronavirus, así también como su pérdida o falta de disponibilidad o actualización, cuestiones que podrían afectar a la efectiva aplicación desarrollada. Este tema es de vital importancia y espero de que les haya servido esta charla que tiene ese fin, la de informar con respecto a los datos personales, y espero de que les haya servido de mucho este tema, la protección de datos personales en tiempos de la COVID-19. Muchas gracias.